Vector aceleración. La aceleración se define como la tasa de cambio de la velocidad respecto al tiempo. Cuando consideramos la aceleración promedio, los cambios en la velocidad y el tiempo son diferencias simples. Sin embargo, al tratar con la aceleración instantánea, ambos cambios se vuelven infinitesimales. De acuerdo con las leyes de los vectores, al dividir un vector entre un escalar se obtiene otro vector. Por lo tanto, la aceleración hereda propiedades vectoriales, incluyendo magnitud y dirección. A diferencia de los módulos para los vectores posición, desplazamiento y velocidad, que cuentan con nombres específicos como longitud, recorrido y rapidez, respectivamente, el módulo del vector aceleración no dispone de un nombre propio. Nos referiremos a él exclusivamente como la magnitud de la aceleración. Esta magnitud, al igual que otras, la representaremos simbólicamente mediante el símbolo en cursiva y sin negrita del vector original y sin un subíndice que indique una dirección o alineamiento con un eje. Por otro lado, el vector alineado a una dirección recta específica será representado como a subíndice z, donde la dirección z puede ser reemplazado por cualquiera de los ejes dimensionales principales, x, y o z, o por ángulos específicos. Ten en cuenta que la magnitud de la aceleración, a, se define como el valor absoluto de un vector aceleración a subíndice z, el cual está alineado en una dirección específica representada por z. Relación entre vectores aceleración y velocidad. Linealmente, la aceleración se encuentra alineada con la velocidad y el desplazamiento, aunque los signos pueden ser iguales u opuestos. Una aceleración positiva implica un aumento en la velocidad, mientras que una aceleración negativa conlleva una disminución en la velocidad. Cuando la aceleración es negativa, comúnmente se denomina desaceleración o frenado, indicando una reducción en la velocidad del objeto en cuestión. Imagina un carro que se desplaza 3 kilómetros con una velocidad inicial de 20 kilómetros por hora, pero que está frenando. En este caso, el signo de la velocidad es igual al del desplazamiento, lo que significa que están alineados en la misma dirección. Sin embargo, el signo de la aceleración puede ser negativo, ya que el automóvil está frenando, y la velocidad de 20 km por hora disminuirá durante el desplazamiento de frenado. En situaciones como esta, donde la velocidad y el desplazamiento tienen el mismo signo, pero la aceleración puede ser opuesta, es crucial considerar la dinámica completa del movimiento para comprender cómo cambian estos parámetros a lo largo del tiempo y su impacto en el movimiento del automóvil. Junto con el desplazamiento y la velocidad, la aceleración constituye uno de los 3 parámetros fundamentales del movimiento cinemático básico, ya sea en una dimensión o en 2 dimensiones. En la resolución de la mayoría de los ejercicios, se nos solicita calcular alguno de estos 3 parámetros y sus respectivos ángulos o direcciones, ya sea positiva o negativa cuando están alineados. Es crucial tener precaución con los signos, ya que pueden surgir combinaciones antagónicas que influyen en la interpretación y la dinámica del movimiento estudiado. La comprensión detallada de estos parámetros es esencial para modelar y analizar con precisión el comportamiento de los objetos en movimiento. Un instrumento útil para analizar una situación con aceleraciones antagónicas son los diagramas de movimiento, que empleamos anteriormente. Unidades de aceleración y su interpretación. Las unidades de aceleración se expresan como distancia dividida por el cuadrado del tiempo, y la notación cuadrática, como en m/s2, puede dificultar la comprensión directa de su significado.
Por esta razón, propondremos la definición de una unidad arbitraria para la velocidad. Supongamos que un metro por segundo se denomina como un zenón z. En consecuencia, la aceleración se definiría como zenones por segundo z barra diagonal s. En otras palabras, la unidad de aceleración cuantifica cómo cambia la rapidez del sistema por cada unidad de tiempo. Observa que decimos rapidez y no velocidad ya que no hay nada en m barra diagonal s que indique una dirección. Relación velocidad y reposo. Con respecto a las aceleraciones, es fundamental comprender su impacto en el estado de reposo de la velocidad. En numerosos ejercicios, es común que una partícula inicie o termine en reposo. Ante esta situación, es crucial leer entre líneas de manera implícita o a priori, es decir, sin que se lo indiquen explícitamente, para inferir que la velocidad es cero en un estado de reposo. La capacidad de interpretar este hecho de manera intuitiva es esencial para abordar una amplia variedad de situaciones relacionadas con la aceleración, ya sea en el contexto de aceleraciones promedio o aceleraciones instantáneas. Tiempo inicial. En la mayoría de los casos, el tiempo inicial del sistema se considera cero por conveniencia. Esto simplifica considerablemente la resolución de ecuaciones que involucran diferencias de tiempo elevadas a potencias superiores a 1. En situaciones de integración, sin necesidad de una indicación explícita, la integral definida para el diferencial de tiempo siempre asume que el tiempo inicial es cero. Esto tiene como resultado la eliminación directa de todos los símbolos Dauda, convirtiendo las diferencias de tiempo simplemente en el tiempo final del sistema. Una motocicleta parte de la línea de salida y aumenta repentinamente su velocidad a 72 km/h en 20 segundos. Nos piden determinar la aceleración media en metros sobre segundo al cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es invocar la definición de la aceleración promedio, que va a ser igual a la diferencia de velocidad sobre la diferencia de tiempo. Vamos a asumir que la dirección de ese movimiento es en X. Lo segundo que vamos a asumir es que, como partió del reposo y marcamos el tiempo cero en el momento en que la motocicleta inicia su movimiento, vamos a asumir que la velocidad inicial vale 0 y que el tiempo inicial vale 0. Cuando eso ocurre, entonces la diferencia de velocidad va a ser igual a la velocidad final y la diferencia de tiempo va a ser igual al tiempo final. Así que lo único que hay que hacer es reemplazar esos términos. Para la velocidad son 72, pero la unidad la reemplazo lateralmente, km/h. El tiempo final, 20 segundos. Procedo a hacer las conversiones necesarias para expresar esos metros sobre segundo. Lo primero que voy a hacer es identificar que kilo es un número realmente. Equivale a 1000 o 10 elevado a la 3. Hora se puede reemplazar por su definición, que son 60 minutos. Y a su vez, minuto se puede reemplazar por su definición, que son 60 segundos. Por tal razón, en el análisis dimensional tenemos lo siguiente. Metro multiplicando segundo por segundo es segundo al cuadrado dividiendo. Y metro sobre segundo al cuadrado es unidad de aceleración, justo la variable que pretendemos calcular. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único... Entonces, tengo un 0 que divide, 2 ceros que divide y 3 ceros que dividen, se cancelan con los 3 ceros que multiplican. La mitad de 72 es 36. La mitad de 2 es 1. Y 6 por 6 es 36. 36 sobre 36 es igual a 1, que voy a expresar con dos cifras significativas. Por lo tanto, el valor es 1.0.
Así pues, la aceleración promedio es 1.0 metros sobre segundo al cuadrado. Una partícula se eleva verticalmente de forma tal que su función de posición está determinada por la siguiente expresión. Nos piden determinar la aceleración instantánea para t igual a 4 segundos. Entonces, sé que la aceleración instantánea en un eje dimensional, que en este caso es y, es igual al cambio infinitesimal de la velocidad con respecto al cambio infinitesimal en el tiempo. A su vez, sé que la velocidad instantánea es igual al cambio infinitesimal en la posición con respecto al cambio infinitesimal en el tiempo. A su vez, sabemos que la posición en y está determinada por la ecuación que nos da en el enunciado. Así que el primer paso es combinar las fórmulas. Esta velocidad la puedo mover una posición a la derecha y la puedo reemplazar en términos del diferencial de posición sobre el diferencial de tiempo. Y puedo escribir este término una posición a la derecha. A su vez, puedo reemplazar la posición en y por la ecuación que dan en el enunciado. Por lo tanto, lo que debemos hacer es resolver una doble derivada. Entonces, vamos a proceder a realizar la primera derivada que va con respecto al tiempo. Recuerde que la derivada de un polinomio es igual a la suma de las derivadas de cada monomio. Así que comenzamos. Tiempo es variable de derivación. Este tiempo está elevado a la potencia 1. 1 multiplicado por el coeficiente 3 sigue siendo 3 y será 3 negativo. Este 3 negativo sale de la derivación sin ser afectado. A su vez, al tiempo elevado a la 1 le restamos un valor negativo en la potencia. 1 menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, queda como tiempo elevado a la 0. Y cualquier término elevado a la 0 es igual a 1. 1 por menos 3 sigue siendo menos 3. Seguimos. En el segundo término tenemos 2 de potencia que va a multiplicar al 2 coeficiente. 2 por 2 es igual a 4. A esa potencia le restamos un valor negativo. O sea, 2 menos 1 es igual a 1. Por lo tanto, terminamos con tiempo elevado a la primera potencia. Y la derivada de una constante es igual a 0. Ahora procedemos a realizar la segunda derivada. Menos 3 en este caso sería una constante y su derivada es 0. Tiempo elevado a la 1 nos permitirá multiplicar 1 por 4, 4. Y tiempo elevado a la 1 le damos un menos 1 a la potencia y queda 0. Tiempo elevado a la 0 es igual a 1 y 1 por 4 es igual a 4. Por lo tanto, la aceleración instantánea termina por ser una constante 4. Pero no nos dicen las unidades. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a identificar el término del cual sale este 4, que es este 4t, que sería este 2t al cuadrado, que es este 2t al cuadrado. Aquí nos debe dar en metros. Por lo tanto, este 2 tiempo al cuadrado tiene que estar multiplicado por una constante. Vamos a identificar los valores de esa constante. Sabemos que si reemplazamos segundo, va a salir como segundo al cuadrado. Y necesitamos una fracción que multiplicado por el segundo al cuadrado nos dé metro. Así que multiplico metro para que me salga el metro y divido entre segundo al cuadrado para que se cancele. Por lo tanto, la unidad de la constante que debería haber puesto desde el principio es metro sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, la aceleración sale con unidades de aceleración, metro sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, como la aceleración es una constante, entonces va a ser 4 metros sobre segundo cuadrado sin importar el tiempo instantáneo t. Así que en 1 segundo, en 2 segundos, en 4 segundos, en 100 segundos va a ser la misma aceleración, 4 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, la solución a la pregunta es que la aceleración instantánea en un tiempo de 4 segundos es de 4 metros sobre segundo al cuadrado. El golpeteo sobre aceleración es la tasa de cambio de la aceleración con respecto al tiempo. Nos piden determinar la aceleración instantánea si el golpeteo está dado por la expresión j igual a 2 veces t, que eso debe ser tiempo, para un tiempo instantáneo de 3 segundos. Lo primero que voy a hacer es definir
golpeteo en una dirección en términos de el diferencial de aceleración en esa dirección con respecto al diferencial en el tiempo. Posteriormente, como lo que me están dando es la definición de golpeteo, esto se va a resolver por ecuaciones diferenciales. Entonces lo primero que voy a hacer es despejar el diferencial de aceleración pasando el diferencial de tiempo a multiplicar. Luego expreso la ecuación para que quede elegante. Posteriormente voy a buscar la expresión para golpeteo que me están dando en el enunciado. Así que reemplazo entre paréntesis 2 veces t. Una vez que ya tengo la ecuación diferencial planteada, sacamos integrales definidas a ambos lados de la ecuación. Del lado izquierdo voy a integrar entre la aceleración final y la aceleración inicial. Y del lado derecho voy a integrar entre tiempo final y tiempo inicial. Antes de continuar con la integral, vamos a determinar 3 presupuestos principales. El primero es que 2 veces t es una ecuación incompleta porque nos falta una constante que determina las unidades. El valor de esa constante la vamos a plantear al final del ejercicio, pero allí va a estar. Si no tenemos esa constante, no vamos a tener igualdad dimensional. En segunda instancia, vamos a asumir que la aceleración inicial vale 0 y que el tiempo inicial vale 0 porque en el enunciado no nos están diciendo que exista una aceleración inicial o un tiempo inicial. Cuando esto sucede, la integral se simplifica porque la integral de un diferencial entre punto final y 0 es igual a la variable simple sin una diferencia. Es decir, en lugar de expresarlo como una diferencia simple, lo vamos a expresar como la variable recuperada. Mientras que para este otro término, pues va a suceder lo mismo. No vamos a obtener una diferencia de tiempo, sino que va a quedar expresado únicamente en términos del tiempo final. Así que simplemente operar la integral. Entonces, tiempo es la variable de integración. Tiempo está elevado a la primera potencia, así que le sumamos un valor positivo. 2. Ese 2 pasa a dividir. 2 sobre 2 es igual a 1 y 1 no se escribe. Y tiempo va a quedar expresado al cuadrado. Así que sale como tiempo elevado al cuadrado. La constante no es término de integración, así que como su nombre indica, sale como constante sin ser afectada por la integral. En este punto ya podemos reemplazar. Lo primero sería identificar los valores de la constante. Sabemos que aceleración sale en metro sobre segundo al cuadrado y que tenemos un tiempo elevado al cuadrado, o sea, tenemos un segundo cuadrado. Así que la constante va a tener segundo elevado a la cuarta, de forma tal que se cancelen 2 que multiplican, 2 que dividen y me queden a una 2 dividiendo. Y multiplicando metro para que me salga metro. Así que las unidades de esa constante son metro sobre segundo cuarta. Así que procedemos a reemplazar. Para la velocidad instantánea en tiempo igual a 3 segundos. Entonces reemplazamos 3 segundos. Reemplazamos la constante metro sobre segundo cuarta. En el análisis dimensional tenemos segundo sale como segundo al cuadrado y se cancela con 2 de los segundos que dividen. Así que quedará metro multiplicando que no se afectó y segundo al cuadrado dividiendo. Y metro sobre segundo al cuadrado si son unidades de aceleración. Lo único que restaría es operar la aritmética, la cual queda reducida simplemente a 3 elevado al cuadrado, que es igual a 3 por 3, o sea 9. Por lo tanto, la aceleración instantánea para 3 segundos es de 9 metros sobre segundo al cuadrado si el golpeteo está determinado por la ecuación 2 veces t por la constante, que es igual a metro sobre segundo cuarta. Determiné la aceleración media de un móvil que inicialmente se mueve a 36 km sobre hora
y se detiene en 5 segundos. Entonces, invocamos la definición de aceleración media. En este caso, voy a asumir que si se detiene en 5 segundos, la diferencia de tiempo entre el tiempo inicial y el tiempo inicial cualquiera es 5 segundos. O sea, estos 5 segundos no son un tiempo absoluto, son la diferencia de tiempo. Adicionalmente, entonces, pues voy a comenzar a modificar. Voy a asumir que la dirección de este movimiento es X, el eje horizontal. Voy a desplegar la diferencia de tiempo, que será velocidad final menos la velocidad inicial, en X. Como la velocidad final es 0 porque se detiene al final del movimiento, podemos cancelar el término concerniente a la velocidad final y expresar todo como el negativo de la velocidad inicial en X sobre la diferencia de tiempo. Ahora sí, reemplazamos. El negativo de la velocidad inicial en X será 36 km sobre hora. Y dividiendo, vamos a tener 5 segundos. Ahora vamos a hacer las conversiones necesarias para que el análisis dimensional funcione. Hora se puede cancelar y reemplazar por su definición, que son 60 minutos. A su vez, minuto se puede cancelar y reemplazar por su definición, que son 60 segundos. Mientras que kilo se puede cancelar y reemplazar por su definición, que es 1000 o 10 elevado a la 3. Hecho esto, completamos el análisis dimensional. Arriba la única unidad que queda es metro. Abajo tenemos segundo por segundo, será segundo al cuadrado. Lo único que queda es proceder con la aritmética que vamos a resolver sin la calculadora. Entonces, un 0 que divide, dos ceros que dividen, me van a cancelar dos ceros que multiplican. Eso quiere decir que vamos a terminar con el negativo de 36 por 10 sobre 5 por 6 por 6, 36. 36 que multiplica y 36 que divide se cancela. Quinta de 10 es 2. Quinta de 5 es 1. Y sale negativo. Por lo tanto, vamos a expresar como menos 2. Que voy a expresar con con una sola cifra significativa. Porque la diferencia de tiempo la dieron con una sola cifra significativa. Así que será menos 2 exactos metro sobre segundo al cuadrado la aceleración de este sistema. Bien, esto fue todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle me gusta y especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal, y nos vemos en una próxima oportunidad.